Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Un joven postrado en una cama de hospital, consumido por tuberculosis que los médicos no podían sanar. En su desesperación, criado en el seno del budismo, solo conocía un camino de sufrimiento para alcanzar la iluminación. Pero he aquí que el Dios de lo imposible, el que visita a los quebrantados de corazón, estaba a punto de revelársele en ese cuarto. Así como Jesús se detuvo ante el estanque de Betesda, donde yacía una multitud de enfermos, él se detendría ante la cama de David Yonggi Cho para encender una lámpara que iluminaría millones en Corea y más allá. Contexto y vida temprana. David Yonggi Cho nació el 14 de febrero de 1936 en la provincia de Songkyu-san, Corea. Era el hijo mayor de 8. Su familia practicaba el budismo y el negocio de fabricación de guantes y calcetines de su padre quebró durante su infancia, sumiendo a la familia en dificultades económicas que le impidieron costear una educación universitaria. En este contexto de pobreza y posguerra, muchos coreanos vivían en la desesperanza. Tras el conflicto bélico, Cho, sin embargo, mostró gran determinación, aprendió inglés por sí mismo, frecuentando una base militar estadounidense y llegó a trabajar como intérprete. Este carácter resiliente y su dominio del inglés serían crucial en su futuro ministerio. Llamamiento. La vida de Cho tomó un rumbo eterno a los 17 años, cuando fue hospitalizado gravemente enfermo de tuberculosis, tosiendo sangre y al borde de la muerte. El camino budista de sufrimiento que conocía ya no le ofrecía consuelo. En su lecho de dolor, una joven cristiana, amiga de su hermana, le visitó y le regaló una Biblia. Al leer las escrituras, escuchó por primera vez que Jesús, el Dios vivo, es tu amigo, tu mentor, tu guía aquí y ahora. Como último recurso, escribió en sus memorias: decidí mirar al Dios que no conocía. Clamé: Dios, quiero vivir, por favor ayúdame. Fue un grito desde el abismo, similar al del salmista. Desde lo profundo: oh Señor, a ti clamo. Dios respondió a este clamor. Cho fue milagrosamente sanado, atribuyendo su sanidad completa a Dios. Este encuentro personal y sanador con Cristo fue el fundamento incuestionable de su llamamiento. Poco después, sintiendo el llamado de Dios al ministerio, comenzó a trabajar como intérprete del evangelista estadounidense Ken Tizzi. En 1956 recibió una beca para estudiar teología en el Seminario Teológico Evangélico Completo de Seúl, operado por las Asambleas de Dios. Ministerio. La obra de Cho es un testimonio viviente de cómo Dios usa lo vil del mundo para avergonzar a los fuertes. Año de 1958, fundación de la iglesia. Se gradúa del seminario y con su futura suegra, Choi Ya-chil, fundó una iglesia en una tienda de campaña en Seúl. Solo 5 personas asistieron al primer culto. De 1958 a 1960, crecimiento inicial. Su mensaje de esperanza y los testimonios de sanidad atrajeron a muchos. En 3 años, la congregación creció a 600 miembros. En la década de 1960, innovación con grupos celulares. El crecimiento se estancó alrededor de los 2.400 miembros. Cho reveladoramente implementó el sistema de grupos celulares, células, capacitando a 20 diaconisas para liderar. Fue clave para el crecimiento explosivo. 1973, traslado a Yoido. La iglesia, ahora con 18.000 miembros, se trasladó a un nuevo lugar en la isla de Yoido de Seúl, naciendo la iglesia del Evangelio Completo de Yoido. 1976, crecimiento de la Iglesia Internacional. Fundó esta organización para enseñar los principios de evangelismo y crecimiento de iglesia a pastores de todo el mundo. 1981, culminación del crecimiento. La iglesia alcanzó unos 200.000 miembros, consolidándose como la congregación más grande del mundo.
1986, obra social en la ciudad Bienestar Elín. Estableció un centro de bienestar para ancianos, jóvenes y personas sin hogar y desempleados, a quienes se les brindaba capacitación laboral. Fundación del periódico Coming Daily. Expandió su influencia en los medios de comunicación. 1992 al 2000, liderazgo global. Sirvió como presidente de la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios. En el 2008, se retiró como pastor principal de la iglesia, sucediéndole Joe Hong Lee. Su estilo de predicación y enseñanza fue un heraldo del evangelio pentecostal, enfatizando la oración, los dones del Espíritu Santo, especialmente sanidad y hablar en lengua, y una teología que muchos identificaron como de prosperidad, enseñando que la fe puede traer salud, riqueza y felicidad. Él mismo explicaba: Dios quiere que seamos saludables espiritualmente y físicamente. Él también quiere darnos esperanza. Su estilo era esperanzador y práctico. Dirigió a un pueblo que salía de la guerra. Milagros y prodigios. La vida de Cho estuvo marcada por la manifestación del poder de Dios, siendo el primero y más fundamental milagro su propia sanidad de tuberculosis, un evento que atestiguó y que fue fundamental a su fe. A partir de esto, su ministerio se caracterizó por numerosos informes de sanidades divinas y oraciones respondidas que atrajeron multitudes a su iglesia. Sanidades físicas, numerosos relatos en la prensa eclesial y en los libros de Cho de personas sanadas de cáncer, parálisis facial, enfermedades crónicas, problemas de visión, tras la oración en servicio, en células de hogares. Muchos de estos testimonios están en las revistas y folletos de la iglesia y en los libros de Cho. Liberaciones espirituales. Cho y líderes de Yoido relataron casos de liberaciones y ataduras espirituales y adicciones durante oraciones. Multiplicación y avivamiento numérico. No es un milagro físico en sentido médico, pero la multiplicación exponencial de creyentes y la rápida formación de líderes laicos fue presentada por Cho como obra del Espíritu, y en ese efecto uno de los prodigios más tangibles. Pasar de una tienda con 5 personas a cientos de miles congregados es una señal de que muchos interpretan como una intervención divina. Provisión económica y restauración familiar. Testimonios de miembros que afirmaron recuperaciones económicas y reconciliaciones familiares después de procesos de oración y discipulado en célula. Estos relatos abundan en la literatura interna de la iglesia y los libros devocionales escritos por los líderes. Testimonios personales representativos. Su suegra fue una de las primeras 5 personas en unirse a la iglesia de la tienda de campaña, convirtiéndose en su socia ministerial fundamental. Su apoyo y su fe en la visión de Cho fueron el primer amén humano en la obra de Dios que iniciaba. Billy Wilson, presidente de Oral Roberts, al fallecer Cho declaró: lamento escuchar el fallecimiento del Dr. David Yonggi Cho, uno de los grandes líderes del movimiento empoderado del Espíritu. Su legado e impacto continuará por muchas generaciones. Dominic Yeo, pastor principal de Trinity Christian, lo llamó un gran hombre de Dios y siervo fiel del Señor, un siervo asombroso, profeta y mensajero de Dios que guió una de las iglesias apostólicas más grandes del mundo. Legado eterno. El legado del pastor Cho es un oasis en el desierto de la fe moderna, una iglesia global, la iglesia del evangelio completo de Yoido, que llegó a afirmar tener alrededor de 830,000 personas, siendo por décadas la congregación más grande del mundo. Un modelo eclesial. Popularizó el sistema de grupos de célula como columna vertebral para el discipulado y el crecimiento de la iglesia. Un modelo adaptado globalmente. Instituciones educativas y medios. Fundó el crecimiento de la iglesia internacional, el periódico y una cadena de televisión del evangelio completo. Obra social práctica. Estableció la ciudad de Bienestar Elín y programas como Pan de Amor para alimentar a los pobres, demostrando una fe que se activa mediante el amor. Inspiración generacional.
Es recordado como un general de Dios cuyo ministerio, escrito y paternidad espiritual bendijeron a millones e inspiraron a una nueva generación de líderes. Fracasos y controversias, acusaciones de herejía de 1983 a 1994. En 1983, la principal denominación presbiteriana de Corea lo declaró herético, acusándolo de un énfasis desequilibrado en el Espíritu Santo, los seres espirituales, la sanidad y la prosperidad material. Esta declaración fue retirada en 1994, pero marcó una década de intenso escrutinio, prácticas culturales de antepasados. En 1981, líderes de las Asambleas de Dios lo acusaron de la veneración ancestral, encender velas y hacer reverencia ante fotos de familiares fallecidos. Cho defendió que era una práctica cultural para honrar, no adorar, pero muchos lo vieron como una transigencia. Condena legal y escándalo financiero, hechos judiciales y financieros del 2011 al 2014, investigaciones y acusaciones. En el 2011 se hicieron denuncias internas por parte de ancianos y críticos sobre la compra de acciones a precios inflado para ayudar a su hijo Cho Hee-un sobre mala gestión de fondos. Estas acusaciones llevaron a investigaciones periodísticas y judiciales. Condena en el 2014. En el 2014 el Tribunal de Seúl encontró culpable a Cho y a su hijo por irregularidades relacionadas con las compras de acciones y evasión fiscal. Se reportó una cifra de embellecimiento cercana de 13.000 millones de won, aproximadamente 12 millones de dólares, y una multa. La sentencia realizó una suspensión de la pena de prisión, es decir, la pena efectiva fue con suspensión. Su hijo recibió condena efectiva. Estas decisiones fueron cubiertas por medios internacionales, auditoría y seguimiento. En años posteriores hubo auditorías fiscales adicionales y cuestionamientos sobre prácticas administrativas eclesiásticas. Algunos procesos subsiguientes buscaron aclarar alcances y montos. Conclusión: la vida del pastor David Yonggi Cho nos grita desde los lugares de la fe. Dios no busca capacitado, busca consagrado. Nos enseña que el avivamiento no nace en los auditorios, sino en los aposentos de oración desesperada, no en multitud, sino en agonía, de un hombre solo con Dios. Su legado es un recordatorio potente de que la fidelidad en lo poco, como 5 almas en una tienda, puede convertirse por el Espíritu en una multitud incontable. Lección para hoy: en una era de espectáculo y superficialidad, la vida de Cho clama por un regreso a la oración, que clama por la vida, por la innovación guiada por el Espíritu en la iglesia, a una fe que espera experimentar el poder de Dios. Sin embargo, también nos advierte solemnemente sobre los peligros del poder, la riqueza y los lazos familiares mal gestionados. Nos recuerda que todo siervo de Dios, por grande que sea, debe velar humildemente para que, habiendo predicado a otros, no sea el mismo descalificado.